Bien. Bien, vamos a continuar con el proceso de cálculo. Este cuadro ya lo habíamos visto, pero lo rescato para que no olviden las cantidades acumuladas en la demanda de la planta. Es decir, el total de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio, magnesio, azufre. Está aquí 303,59 como P o 135 como pentóxido. Potasio 537 o 644 como óxido de calcio. Perdón, óxido de potasio. Y los demás nutrimentos. Repito, hago la aclaración porque pues con frecuencia algunos cálculos van a ir en forma de óxidos, por lo menos fósforo y potasio. Yo también, ya les había mencionado, yo prefiero usar las formas elementales, directas. Simplemente vean aquí, el análisis de tejido se expresa en forma elemental, no en forma de óxidos. En el caso de las fórmulas de fertilización, aunque en algunos casos todavía es frecuente que lo pongan en forma de óxidos, yo prefiero que se manejen de manera elemental. Bueno, estos son los datos que vamos a usar de aquí adelante para no regresar a este cuadro. Simplemente indicar que la cantidad que estamos poniendo ya la vimos anteriormente. Habíamos hablado de la demanda, perdón, de la dosis de fertilización que estaba en función de la demanda, es decir, ese cuadro anterior, en función de la oferta del suelo y agua, es decir, lo que aporta el suelo y el agua, dividir sobre una eficiencia, que ya también hablamos el rango de variación de eficiencias bajas, medias o altas, y sobre todo para nitrógeno, fósforo y potasio, que sigue siendo la forma de calcular esa cantidad de nutrimentos. Hablamos que deben tener un análisis de suelo. Este análisis ya lo hemos visto algunas veces, que es el ejemplo de una salida de análisis de fertilidad de un laboratorio. En este caso es un reporte de aquí de nosotros, del Departamento de Suelos, los análisis que se hacen cuando se pide el análisis de fertilidad. En el caso de ustedes, de los análisis de su muestra de suelo que van a trabajar, pues pueden ser salidas similares. Cada laboratorio tiene su propio formato, pero generalmente se incluyen estos. En algunos casos, también hacen o sacan las constantes de humedad, que va a ser muy importante, esas constantes de humedad, para cuando entren con el doctor Prado, hacer algunos cálculos ahí ya sobre las láminas de riego a aplicar, sobre volúmenes de agua a aplicar. Bueno, también más adelante vamos a hacer, en los cálculos que siguen, los valores que vamos a tomar en cuenta son los que están en este cuadro. Ahí van a estar indicados o retomados estos valores para no regresar a ver este cuadro, esta tabla de donde sacamos los datos. Entonces, que ustedes recuerden que ya fueron referenciados en cuadros anteriores. E iniciamos con el proceso de cálculo para nitrógeno. Ya este ejercicio o parte de este ejercicio, no recuerdo si con estos datos o con otros, pero habíamos hecho un pequeño cálculo de manera muy rápida. Aquí voy a irme un poco más calmado, porque recuerden que este archivo estamos viendo el proceso de cálculo que ustedes tienen que hacer con los datos que tienen. Y en este archivo, en estas dos clases que ya llevamos con este archivo, pues estamos poniendo en práctica todo lo que vimos en clases previas, en los archivos que ya también les compartí. Este último no se los he compartido, pero pues como normalmente uso para esta clase, digamos, la misma información ya a través de varios cursos como ejemplo de cálculo,
es probable que ustedes traigan algunos archivos ya, porque se los comparten sus compañeros. No se confíen en esos otros archivos, porque normalmente hago algunos cambios, a veces muy ligeros, a veces agrego nuevas diapositivas, quito diapositivas. Entonces no se confíen que ya tuvieran los archivos. Todos los que les he enviado hacia atrás, digamos, si son los últimos que generé a lo largo de las clases que hemos visto. Entonces, para este caso, de la clase desde hace 2 días y estas que vamos a continuar, después les mando el archivo y asegúrense que cuando vayan a hacer su ejercicio, tomen de referencia este último archivo. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos dicho entonces para calcular la dosis de nitrógeno, pues que hay que calcular de nitrógeno, es decir, donde enfrento la demanda con lo que aporta el suelo y el agua, pues hay que calcular primero cuánto oferta el suelo, cuánto aporta el suelo. También ya habíamos mencionado que el nitrógeno lo vamos a calcular con base el nitrógeno de la materia orgánica más el nitrógeno inorgánico, que es el que nos da el análisis de fertilidad. El análisis de fertilidad nos va a dar este dato, cuánto nitrógeno hay disponible, que es la suma de nitratos más amonio. Y nos va a decir cuánta materia orgánica tiene ese suelo. Y vamos a calcular cuánto se mineraliza de nitrógeno en ese suelo, dependiendo del nivel de materia orgánica y dependiendo también del clima y de las características de suelo que tiene ese suelo en cada sitio y que determina la velocidad de descomposición de la materia orgánica, para calcular entonces cuánto nitrógeno va a venir de la materia orgánica. Nitrógeno que a final de cuentas se va a sumar al nitrógeno ya disponible. Ya es nitrógeno inorgánico, que viene de un proceso de transformación, de descomposición de la materia orgánica. Entonces, bueno, y también si agregan abonos orgánicos, lo tengo considerado adelante, si agregan abonos orgánicos, podremos calcular cuánto está metiendo de nitrógeno, o se está entrando de nitrógeno al sistema, al suelo, por usar ese abono. Ahí también vamos a usar algunas características de ese abono para calcular cuánto nitrógeno esperamos del abono. Entonces, el cálculo es sencillo, le llamamos la oferta efectiva del suelo, donde vamos a calcular nitrógeno de la materia orgánica más nitrógeno inorgánico. Lo vamos a sumar y luego lo vamos a multiplicar por una eficiencia. Recuerdan que habíamos dicho que eficiencias de 60% hacia arriba están bien. Aquí en los cálculos, aunque hablamos de porcentajes, 50, 60, 70% de eficiencia, eso es en escala 0 a 100, pero ya en escala 0 a 1 entran como fracciones, es decir, 0.7 es 70%. Y el cálculo para el nivel de materia orgánica, recuerden que utilizamos esta tabla para proponer la tasa de mineralización que va a estar ocurriendo en ese suelo, que está en ese sitio, en ese ambiente donde vamos a desarrollar el proceso de producción. La lógica del cuadro es muy sencillo. Vean que está en función del clima, y si es un clima templado, si es un clima cálido húmedo, o si es un clima seco. Aquí también en seco podemos poner clima seco o muy frío, y las tasas de mineralización, digamos, serían las mismas en función ahora o combinado con la textura. Una textura gruesa, donde domina la arena, una textura media, donde se combinan en proporciones óptimas la arena, la arcilla y el limo, que nos define las texturas medias o francas, y finalmente donde dominan la textura fina o la arcilla. Entonces son las 3 categorías que modifican o que combinados con el clima
nos determinan las tasas de mineralización o tasas de descomposición de la materia orgánica. Entonces, para el caso que nos aplica, es un suelo franco. Eso está en el cuadro anterior, es un suelo franco. Utilizaríamos esta columna de suelo franco. Y luego, como es para Quinchapingo, el ejercicio que estoy haciendo sería un clima templado. Entonces, yo aplicaría una tasa entre 1.5 a 2.5%. Puedo poner, digamos, si no conozco más información, pues pongo la mitad de este rango, es decir, 2, porque no puedo meter un rango en el cálculo, tengo que meter un valor puntual. Pero, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el cálculo fue hecho para un suelo en invernadero, porque todas estas tasas de descomposición son calculadas para condiciones de campo. Pero cuando estoy ahora en condiciones de invernadero, como fue el caso del ejercicio que estoy haciendo o que le estamos dando seguimiento, tengo que modificar mis tasas de descomposición, pero no hay una tabla que me lo indique. Entonces, con la información que está disponible, yo hago mis ajustes. Y en este caso, un suelo como en donde aplicamos el ejemplo, que ya está en invernadero, y además es para desarrollar cultivo durante todo el año, aun cuando pues octubre, noviembre, diciembre, enero, partes de febrero, que es la época fría, obviamente la temperatura aún en invernadero me castiga la tasa de descomposición de la materia orgánica. Pero si tengo ese suelo en producción, hay humedad y aunque sí el clima, eh, digamos, estoy en la época fría, me restringe o disminuye la tasa de descomposición, no es cero. Entonces yo tengo descomposición de la materia orgánica todo el año. En realidad, para la situación a donde voy a aplicar el ejemplo de cálculo que representa la situación que ahora yo trato de estimar de cuánto nitrógeno proviene. Y vean ustedes que si yo cambio las condiciones de invernadero para la tasa de mineralización o cómo afecta la tasa de mineralización, pues entonces parecería que yo el ambiente lo estoy haciendo más favorable como si fuera un clima cálido húmedo. Aunque a lo mejor no llego a las condiciones típicas del suelo cálido húmedo, como sería un suelo ubicado en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, donde todo el año hay humedad en el suelo, nunca hela, incluso quizás estoy en mejores condiciones de temperatura, sobre todo en la noche, comparado con las condiciones que voy a tener acá en Chapingo, aunque esté en invernadero, pero sobre todo en la época de la estación fría, finales de otoño y por lo menos la mitad del invierno. Eso hace entonces que yo deba subir mi tasa de mineralización, pero que a lo mejor no la lleve a 4 o 5, que sería la tasa típica de un clima tropical lluvioso en una textura franca. Entonces estoy proponiendo 3.5. Ni siquiera llego a 4, pero por arriba de 2.5, que sería la máxima que podría proponer para esta condición de clima templado, textura media, si estuviera aquí en Chapingo, pero en condiciones de campo. Entonces, ese ajuste yo lo hago. Ustedes lo van a hacer. Recuerden que lo que se trata es de predecir, estimar la tasa de mineralización en función de las características del clima y en función de las características del suelo, sobre todo textura. Por eso también en los cuadros que hemos estado viendo, ustedes han visto que en algunos casos los valores de interpretación dependen de la textura, ¿sí? Por simplemente el nivel de materia orgánica. Para juzgar si es un nivel medio o alto, el propio valor por sí mismo, si yo no conociera cuál es la textura, no puedo saber si es bajo, medio o alto. Tengo que conocer la textura, porque la textura determina, en el caso de materia orgánica, ¿sí?,
en buena medida la velocidad de descomposición, además de características de clima. Cuando digo clima templado o húmedo o seco o frío, estoy hablando de un efecto de temperatura y de un efecto de humedad. Entonces, este cuadrito es el que van a tomar de referencia para cuando ustedes hagan estas estimaciones. Desde luego se asume que no hay problemas de oxígeno en el suelo, que no hay problemas de pH, que mantendrán ese suelo en condiciones normales de humedad, ¿sí? Las que definen cada uno de los climas. Porque cuando, por ejemplo, por pH, por falta de oxígeno, se restringiera la acción microbiana, pues eso va a disminuir la tasa de descomposición. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en un clima templado como aquí, ¿sí? Y la textura fuera franca, pero están en un lugar, a lo mejor el suelo en una parte plana con problemas de, a lo mejor de compactación, ¿sí? A lo mejor le falta oxígeno. Ustedes pondrían entonces a lo mejor una tasa de 1.5, ni siquiera la media, mucho menos la alta. Si estuvieran en un suelo ácido, ¿sí? A lo mejor es un clima del trópico húmedo, suelo ácido, muy ácido, abajo de 5.5, 4, no ponen 5, a lo mejor ponen 4. O si tuviera problemas fuertes de acidez, hasta le bajan la tasa por debajo de 4. Por ejemplo, un suelo con pH de 3.5, aunque esté en un clima tropical lluvioso, probablemente no alcance los 4, mucho menos 5. Ahí ustedes pueden poner menos de 4 como tasa de mineralización. Después de todo esto le vamos a dar seguimiento. Recuerden que todo esto es para hacer una propuesta y luego darle seguimiento y monitorear. En el monitoreo que voy a hacer una vez que yo eche a andar mi programa, ahí voy a censar qué tan acertado fui o qué tan lejos quedé de lo que realmente está ocurriendo en el suelo porque lo estoy monitoreando. Esa parte ya la discutimos. Bueno, entramos al cálculo. El ejemplo es un suelo, esto está en el cuadro, un suelo con 3% de materia orgánica. Para la condición ahora de cálculo, propusimos 25 centímetros de profundidad y este suelo tiene una densidad de 1.3. Eso está en el cuadro. La profundidad yo la propongo. Acuérdese que la profundidad se calcula, se propone, se mete al cálculo en función del área de exploración radical que uno estima en dónde va a estar la mayor cantidad de raíces, adquiriendo todos esos nutrimentos que estoy determinando a través del análisis de suelo. Entonces simplemente saco el cálculo de cuántas toneladas están en la capa de exploración. Es muy sencillo, superficie por profundidad por densidad nos da la cantidad ya en toneladas por hectárea. Aquí 1.3 en sus tablas de análisis a lo mejor les dice 1.3 gramos por centímetro cúbico, pero eso es lo mismo que 1.3 tonelada por metro cúbico. Siempre tengan cuidado ahí en las dimensiones, en las unidades, en que estén usando pues, los diferentes parámetros que van a utilizarse en el cálculo. Entonces ya conozco el peso, calculo justamente cuánto es 3% de 3.250 toneladas. Y el 3% de 3.250 toneladas es 97.5 toneladas. Eso es materia orgánica, total, ¿sí? Materia orgánica humificada. Recuerden que cuando hablo de materia orgánica en el suelo, hablo de humus. Esto es humus. 97.5 toneladas de humus en una hectárea, en la capa arable de 25 centímetros. También, esta es una constante. El humus del suelo tiene 5% de nitrógeno. Es decir, la materia orgánica del suelo tiene en promedio 5% de nitrógeno. Eso ya no es cuestionable. Eso ya se determinó a través no de cientos, sino de miles de análisis que se han hecho a través de, pues, de la historia del análisis de fertilidad. Asumimos que la materia orgánica tiene 5% de nitrógeno. La materia orgánica del suelo, el humus del suelo.
Así como cualquier abono orgánico, debo saber cuánto nitrógeno tiene, porque ese sí es variable. El nitrógeno de una composta, de un estiércol de caballo, de un estiércol de burro, de un estiércol de borrego, de gallinazas, pollinazas, de bovinos, etcétera, tienen un cierto porcentaje de nitrógeno, incluso variable dentro de las mismas especies. Depende mucho de la dieta de alimentación. Cuando use abonos orgánicos, hay que saber cuánto nitrógeno trae ese abono, que también es un nitrógeno unido orgánicamente a ese abono. Eso es diferente, ese no es 5%. Solo las gallinazas, pollinazas andan entre 4 a 6%. El resto de los abonos tienen menos, pero debo saberlo. Por eso ahí también se requiere un análisis. Pero nitrógeno de la materia orgánica asumimos que es 5%, que la materia orgánica tiene 5% de nitrógeno, la materia orgánica del suelo. Es una constante, pues. Eso no lo olviden. Siempre lo van a aplicar cuando hagan estos cálculos. Y ahora convertimos materia orgánica total a nitrógeno total, sabiendo que tiene 5%. Por lo tanto, el 5% de 97 son 4.8 toneladas ahora de nitrógeno. Ya tengo el nitrógeno total que está en la materia orgánica. Y como en este proceso de cálculo me interesa saber cuánto nitrógeno va a mineralizar de la materia orgánica, entonces el cálculo lo hago sobre la mineralización del nitrógeno total que está unido a la materia orgánica. Y ahí aplico la tasa de mineralización que estoy definiendo de este cuadro que ya discutimos. Aquí está el 3.5% para el ejemplo que vengo arrastrando. Para suelo de Chapingo, textura media, ¿sí? Y en invernadero, clima templado, pero dentro de un invernadero. Vean, subo la tasa de mineralización o índice de mineralización, es lo mismo. Tasa de descomposición, tasa de mineralización, índice de mineralización, se refiere a lo mismo. Y calculo entonces, ¿sí? ¿Cuánto nitrógeno? Y aquí pongo nitrógeno como ejemplo, nitrógeno como amonio, porque el primer producto de la transformación de nitrógeno orgánico, o cuando yo digo que ya tengo nitrógeno mineral que viene de un proceso de descomposición de la materia orgánica, la primera molécula que se forma es amonio. Por eso aquí pongo amonio. Claro que el amonio va a pasar a nitrato. Ese es un paso rápido en un suelo. Finalmente, en el medio voy a tener amonio y nitrato. ¿Se acuerdan que en el cuadro anterior, cuando dije nitrógeno inorgánico, entre paréntesis puse nitrato, amonio más nitrato? Porque el nitrógeno que se mide por ese método es el nitrógeno mineralizado, el nitrógeno inorgánico, el nitrógeno disponible, y es la suma de amonio más nitrato lo que se mide en laboratorio. Aquí lo ejemplifico solo con amonio, pero aquí en realidad este nitrógeno es amonio más nitrato. Y el 3.5%, que es lo que se va a descomponer de 4.8 toneladas de nitrógeno total, pues son, ya haciendo cálculos, 170.6 kilos de nitrógeno por hectárea que yo espero de la mineralización. Es decir, con este nivel de materia orgánica, con esta tasa de descomposición de esa materia orgánica, de acuerdo al sitio donde está y a las características que tiene ese sitio, finalmente, por cálculos, nos salen 170 kilos de nitrógeno que se va a mineralizar. Pero eso es considerando toda la hectárea, todo este volumen de suelo, toda la capa, las 3.750 toneladas. Pero aquí hay que tener cuidado, porque este cálculo va para estimar cuánto va a estar en la zona radical de un cultivo, que en este caso es jitomate, el ejemplo que estamos siguiendo. Y entonces yo debo saber, en realidad, de toda esa capa, cuál es mi área, mi volumen, mi zona de exploración. En el sistema que teníamos acá, el 40% es cama de cultivo, zona de exploración, y el 60% es pasillo, donde no hay raíces. Y además está en acolchado. Las raíces las restringimos a la cama de cultivo, al bordo de cultivo. Fuera de ese bordo
no hay raíces porque incluso el suelo está seco. Está húmedo solo lo que está en la cama acolchada. Y sobre ese volumen se va a distribuir todas las raíces que yo tengo creciendo de esas plantas en esa hectárea. Por lo tanto, estos 170 kilos no son reales, porque solamente va a haber descomposición en la zona radical que representa un 40% de todo ese volumen de suelo. Por lo tanto, los 170 los multiplico por 0.4, que es la zona de exploración. Y eso se reduce a 68 kilos de nitrógeno mineralizado bajo las condiciones que tengo. Ya calculé entonces lo que yo espero en la zona radical de nitrógeno que va a venir de la materia orgánica que se va a mineralizar. 68 kilos de nitrógeno. Ya tengo nitrógeno inorgánico que proviene de la materia orgánica. ¿Sí? Ahora, calculo el nitrógeno inorgánico, el que ya estaba en el suelo, el que me dijo el análisis. ¿Sí? Los cálculos, para referirlo, son los mismos, 3.250 toneladas, que ya vimos de dónde sale. Y el nitrógeno inorgánico, según análisis, son 23.07, ¿sí? gramos por tonelada. Ahí el dato dice 23 miligramos por kilogramo. Recuerden, miligramo por kilogramo es lo mismo que gramo por tonelada. Entonces acá lo meto ya en gramos, ¿sí? Y lo multiplico por las 3.250 toneladas. Y aquí solo este es un factor de conversión para finalmente ponerlo en kilos. Entonces, haciendo el cálculo, la cantidad de 23 partes por millón para el volumen de exploración de toda la capa son 75 kilos de nitrógeno. Pero ese es el nitrógeno de toda la capa. Lo afecto igual por la proporción solamente de la cama. Y entonces 75 por 0.4 se convierte en 30 kilos de nitrógeno disponible solo en la cama de exploración, en la zona de influencia de la raíz, que es el 40% de todo lo que estoy viendo como superficie cultivada. No toda la parte de ese suelo está activa. Ya tengo nitrógeno inorgánico, el que me dice el análisis, y el cálculo anterior, el nitrógeno inorgánico que se va a dar durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. Ese nitrógeno que calculamos previamente, el de 68 kilos, no está disponible en ese momento. Es lo que yo estimo que va a estar disponible en ese cultivo que yo voy a establecer. Y lo calculo. Ya tengo las dos fracciones. Ahora pues lo sumo. 68 más 30. 68 más 30. Multiplicado por un factor de eficiencia. Este factor de eficiencia, el 0.7, es lo que yo espero, bueno, el 70%, 0.7 escala 0 a 1, es lo que yo espero que la planta va a aprovechar, porque eso es obvio. No todo el nitrógeno que se mineraliza, no todo el nitrógeno que está ahí disponible, no se va a absorber el 100%. Las eficiencias del 100% no existen. Existen de manera hipotética. A veces cuando asumimos ciertas condiciones, pero normalmente la eficiencia va por debajo. Esa parte ya la discutimos también, acuérdense. Para el sistema que nos ocupa, 70% de eficiencia es una buena eficiencia. Y entonces multiplico la suma de ambos, ya nitrógeno total mineralizado en la zona de cultivo, por 0.7, y esto se convierte en 68.6 kilos de nitrógeno, que es el que yo estimo la planta va a tomar de ese suelo. Entonces ya calculé la capacidad de suministro del suelo, que son 68.6 kilos. Con ese dato ya me voy a mi fórmula para calcular la dosis, donde ya enfrento
lo que me va a dar el suelo, que son 68.3, con la demanda de la planta. La demanda de la planta también está en un cuadro anterior de las curvas de extracción nutrimental de un estudio que se hizo, el reportado hoy por Floria Verge. En ese cuadro, que ahí está el dato, 303 kilos de nitrógeno para el caso que nos ocupa. Entonces, 303 kilos de nitrógeno es la demanda total de la planta. El suelo me va a dar 68.3. Entonces, establezco la diferencia, que es el nitrógeno que me va a faltar, y lo divido entre una eficiencia. Aquí ya la subí un poquito, porque la diferencia que salga de acá es lo que yo voy a dar con el fertirriego. Esta eficiencia del 0.75 es la eficiencia que estoy proponiendo del nitrógeno que voy a dar a través del fertirriego, a diferencia de la eficiencia de 0.7, que es sobre un nitrógeno que lo va a dar el suelo, ¿sí? Y si fuera el nitrógeno de la materia orgánica el que se va a, a liberar poco a poco, el 68, incluso podría ser por arriba de 0.7, 0.75, 0.8, pero el nitrógeno disponible, el que ya está en el suelo, ese tiene una eficiencia menor al 0.7, quizás 0.6, quizás 0.5. Entonces aquí yo, en esta suma, le aplico de manera global un factor de eficiencia y por eso no lo pongo más alto. Con el 70% digo, con eso es una buena aproximación. Como quiera, si me equivoqué, nuevamente repito, en el proceso de monitoreo que yo haga después de mi sistema, voy a darme cuenta si sobreestimé o subestimé y hago los ajustes, ¿sí? En cálculos posteriores. Aquí el 75% de eficiencia, que ya es una eficiencia media a alta, es porque vamos a poner el fertilizante a través del fertirriego todo fraccionado. No va de un solo golpe, de una sola aplicación o incluso varias aplicaciones. No, las aplicaciones son diarias. Y por eso el 75%. Establezco la diferencia, divido entre 0.75 y me salen 303 kilos de nitrógeno por hectárea para este ciclo, para esta condición, con estas eficiencias y para esta demanda. Y ya calculé mi dosis de nitrógeno total. Ya después, más adelante, vamos a ver cómo la distribuyo a través del fertirriego. Pero ya tengo mi dosis total, mi demanda total de fertilización, que es mi dosis de fertilización. Ya tengo nitrógeno. Ahora, si van a poner abonos, acuérdense que vimos este cuadro, esta tabla, donde se resumen las series de mineralización que me dicen para las diferentes características de los abonos, aquí están agrupados más o menos por características similares en relación al contenido de nitrógeno y a sus tasas de mineralización. Por ejemplo, los abonos de aves, pollinazas, gallinazas, guanos, su serie es 90-10-05, o bueno, 88, 89, 90, 91, 92. Eso quiere decir que en este caso que el 90% de ese abono se descompone en el primer ciclo. Y el decir el primer ciclo, cuando uno lo aplica, es, por ejemplo, para este cultivo, en el ciclo que voy a poner, y que se descompone un abono realmente entre 3 a 4 meses. Cuando ustedes ponen un abono orgánico al suelo, en 3, 4 meses está mineralizado. Ese 90% se refiere al nitrógeno aquí lo estoy haciendo para nitrógeno, pero se refiere a la descomposición de ese abono. Si lo aplico a nitrógeno, pues implica que el 90% del nitrógeno que tenga ese abono se va a hacer disponible, se va a mineralizar en el primer ciclo. El 10%, que es el segundo dígito, o en par de dígitos, es para el segundo año, el 0,5 para el tercer año. Aquí están los efectos residuales para estiércoles de frescos de bovinos, caprinos, porcinos, etcétera,
una serie promedio, vean, de 70, 15, 10, 0, 5. Quiere decir, primer año 70%, segundo año 15%, tercer año 10%, cuarto año 5%. La serie de mineralización me dice el efecto residual de los fertilizantes, de los abonos orgánicos. Un abono fresco, vean, se descompone la mayor parte el primer año, pero no tanto como un abono de gallinaza. Por eso ustedes han escuchado que las gallinazas se comportan como un químico, pues todo se mineraliza en el primer ciclo. Y por eso las gallinazas queman fácilmente, porque se comportan como un químico prácticamente, todo se descompone en el primer ciclo. Pero vean un abono estabilizado, como un estiércol seco o como una composta, que son abonos estabilizados. Vean su serie de mineralización, el 35% solo en el primer ciclo. ¿Qué quiere decir? Que hay efectos residuales importantes para el segundo año. El 65% queda como efecto residual y del 65% que queda del primer año, el segundo año solo se descompone el 15%. Y de lo que queda en el tercer año se descompone el 10% y así sucesivamente. Por eso es que en este programa de fertilización para nitrógeno, donde normalmente cuando aplico abonos orgánicos, el elemento que más afecto es nitrógeno, allí es muy importante predecir la mineralización de ese abono orgánico en función de sus características y todo ese conjunto de características de los abonos orgánicos que determinan su velocidad de descomposición se han resumido en esta tablita que le estoy llamando series de mineralización para poder predecir la cantidad de nitrógeno que va a venir de un abono X. Y lo ubico a qué grupo pertenece y le aplico una tasa promedio de mineralización. Nosotros acá en este caso, a lo largo de algunos años, hemos aplicado compostas. Entonces, aquí está un ejemplo de serie de mineralización para una composta. Vean, este es un cuadrito para abonos. Aquí está el porcentaje de nitrógeno que traen en promedio, ¿sí? Cuando ustedes no tienen los análisis de un abono, estos promedios son más o menos confiables. Lo preciso es que ustedes tengan el análisis del abono. Por ejemplo, en este caso que hemos usado compostas, para el ejemplo del cálculo, estamos asumiendo que tiene un 3.5% de nitrógeno. Eso es lo común en las compostas. Bueno, 1.5 a 2%. Más de 2% en compostas, no crean que es tan fácil encontrarlo. Menos de 1.5% también ya no es común. Entonces, aquí asumiendo que la composta que aplicamos tiene un 1.5% de nitrógeno, ¿sí? Y que vamos a poner 40 toneladas de composta. En realidad hemos puesto menos por hectárea, pero lo hemos puesto solamente en la capa, en la cama, en la zona donde va a haber plantas. Ahí también tengan cuidado. Por ejemplo, una dosis de 20 toneladas por hectárea, pero puestas nada más en la zona de exploración radical, pues se convierte en el doble o en el triple o en la proporción equivalente hacia arriba, porque solamente están aplicándolo en cierta zona de exploración. No lo están poniendo en una dosis mayor, en una superficie mayor. Eso es importante. Obviamente, no quiere decir que pusieron más nitrógeno, simplemente, o más abono, más nitrógeno, más todo lo que tenga. Simplemente lo que estamos diciendo que hay que tener cuidado porque esas dosis promedio que van por hectárea para lograr ciertos efectos, evitar deficiencias, evitar toxicidades, aquí el problema sería que si ustedes ponen una dosis alta por hectárea de 40 toneladas, asumiendo que lo van a distribuir en toda la superficie, ¿sí? Pero si lo restringen o lo aplican solamente a cierta fracción, pueden tener algún efecto de exceso en esa zona y que se les va a manifestar con algún efecto negativo.
porque están concentrando toda la dosis de todo el volumen de suelo de una hectárea a una fracción pequeña y podría haber efectos negativos. Por ahí tengan cuidado. Bueno, aquí asumiendo que se pusieran 40 toneladas, vean ustedes, 40 toneladas por el 5% de nitrógeno, que ya sería el 0.015, ¿sí? En la escala 0 a 1, y luego por el coeficiente o índice de mineralización, que es el 35%, es decir, 0.35. Si yo multiplico mi dosis total de abono por el nitrógeno que tiene, por lo que se va a mineralizar, ese abono me va a aplicar 210 kilos de nitrógeno disponible. Es lo que se va a mineralizar en el primer ciclo para este que yo estoy utilizando. Si ese fuera el caso, entonces tengo que sumarle al nitrógeno que ya calculé de la materia orgánica, al nitrógeno que ya calculé del disponible según el análisis de fertilidad, le sumaría el nitrógeno que también va a estar disponible una vez que el abono orgánico se mineralice. Y en este caso, para este ejemplo, serían 210 kilos. Por lo tanto, ahora la oferta del suelo, que era 68, ¿sí? Más 210, ahí están sus 278 kilos de nitrógeno, porque ya sumé el abono. Lo enfrento nuevamente con los 303. 303 menos 278, con la misma eficiencia del 75%, y ahora mi dosis solamente es de 33 kilos de nitrógeno por hectárea, lo que me va a faltar. Y probablemente, a lo mejor, si aquí yo no hice algunas aproximaciones correctas de lo que va a pasar, probablemente la demanda esté cubierta. O probablemente si no pongo esos 33, que es una dosis muy baja, a lo mejor no se me va a castigar el rendimiento. Es posible que obtenga ese rendimiento, el proyectado. Bueno, sin embargo, el cálculo ahora da 33 kilos. Vean la diferencia, 33 con meter abono contra 313. Por el no haber metido abono. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes van a usar abonos orgánicos, tienen que considerar lo que va a aportar de nitrógeno ese abono para considerarlo y solamente enfrentarlo al final con mi demanda para estimar si me falta o ya está cubierta. En este caso me siguieron faltando 33 kilos de nitrógeno. Hasta ahí sería la forma que ustedes calculen la cantidad de nitrógeno. ¿De acuerdo? Más adelante en el ejemplo ya de distribución, no voy a hacer el ejemplo con abono orgánico. Ya el programa de fertirriego voy a hacerlo solamente considerando que no metí abono orgánico. Pero si hubiera metido orgánico, el ejemplo que seguiría sería solo con los 33 kilos que ahorita están saliendo ya con este nuevo cálculo. ¿Dudas hasta aquí de nitrógeno? ¿No? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora nos vamos a calcular fósforo. Para fósforo y para potasio existen dos fórmulas para calcular la dosis de fósforo y potasio que se hicieron hace tiempo por muchos estudios. Estas formulitas que vamos a ver se hicieron pues entre Chapingo y el Colegio de Posgraduados durante varios años cuando el boom de la investigación era sacar las dosis de fertilización y calcular, de acuerdo con los análisis de suelo, lo que un suelo te iba a dar de estos nutrimentos. Entonces salieron estas formulitas donde para calcular la oferta de fósforo por parte del suelo y en forma de pentóxido, así están las fórmulas, ¿sí? La cantidad ya de kilos de fósforo por hectárea que va a dar el suelo iba a ser igual al fósforo, ¿sí? Medido por análisis de laboratorio, pero en base a fósforo Olsen, no a fósforo Bray, sino en base a fósforo Olsen. Y luego se multiplicaba por un factor de eficiencia que es 2.29, más bien por un factor de transformación que es 2.29,
que en realidad este 2.29 es pasar P a pentóxido. Es un factor de conversión. Y luego por un factor de eficiencia, pues sí, porque recuerden que los análisis de laboratorio, las tablas de salida, los datos de salida, están en forma de P, es decir, fósforo elemental, no forma de pentóxido. Y luego por un factor de eficiencia, que eso depende del cultivo, ¿sí? Y para el caso del jitomate, el factor de eficiencia es 1. ¿De dónde viene ese dato? De este conjunto, aquí está el resumen. En la eficiencia, si es un cereal, va a ser 1.7, el factor de eficiencia. Si es una leguminosa, 1.3. Si es una hortaliza, es de 1. Por eso en el cuadro anterior es 1, porque el jitomate es una hortaliza. No se terminó de hacer, digamos, el grupo para frutales. Esa parte quedó inconclusa. Y podríamos decir que se cambió de giro de los enfoques para terminar de precisar toda esta información. Por lo tanto, ahora cuando tenemos un cultivo que no es ni cereal, ni leguminosa, ni hortaliza, que es un frutal, pues tenemos un problema. ¿Qué factor de eficiencia le ponemos? O cualquier otro cultivo. Por ejemplo, ayer platicábamos con uno de sus compañeros, se está haciendo un programa para pitahaya, y el problema es, bueno, la pitahaya, ¿cómo la ponemos? Es un frutal, podríamos decir, pero cumple exactamente con las características de raíz de un frutal, porque el factor que está aquí en juego como criterio para definir dónde pongo un cultivo, dónde lo ubico, cuando no tengo la información clara, si es un cereal, una leguminosa, una hortaliza, como es el caso de ayer de la pitaya, que es un frutal, o cualquier otro frutal, la pregunta es, ¿y qué factor de eficiencia le pongo si no está la información? Ahí el criterio a utilizar es la raíz. Es decir, la diferencia entre estos tres grupos que están aquí para darle más o menos eficiencia es las características del sistema radical. Como los cereales, ¿sí? Como los cereales tienen un mayor desarrollo radical en la zona que exploran, es más intensa la exploración, ahí está considerado en los factores de eficiencia, digamos, mayor eficiencia de utilización, ¿sí? Entonces, un cultivo que no conocemos, pero sí podemos hacer una exploración de raíz y decir su sistema radical al cual de los cultivos para el que sí tengo información se parece más. Y por ahí yo le aplico, le ajusto, propongo una eficiencia de ese cultivo en relación a la utilización que va a hacer del fósforo que está en el suelo. Sería la manera de ajustar para proponer el factor de eficiencia. En el caso anterior, como es jitomate, una hortaliza, pues claramente el valor es 1 de esa eficiencia. Ahora, en este modelo, vean que la dosis de fósforo está en función del fósforo Olsen, pero no siempre se mide fósforo Olsen. Ya quedamos que fósforo Olsen es para suelos de pH alcalinos y fósforo Bray para suelos ácidos. Eso es por metodología. Las dos formas de fósforo, más bien los dos métodos de fósforo, están en la norma oficial mexicana. Eso significa que si el suelo es alcalino, deben medirlo por Olsen. Si el suelo es Bray, deben medirlo, si el suelo es ácido, deben medirlo por Bray. Si el suelo es de pH neutro, podríamos decir que cualquiera de los dos métodos aplica para estimar de manera correcta la cantidad de fósforo disponible. Recuerden que los métodos analíticos de laboratorio lo que tratan de medir es la fracción disponible de ese fósforo para las plantas, medido o estimado a través del método analítico que se propone en los análisis que se van a aplicar sobre ese suelo. Y para el caso de fósforo, se aplica Olsen para suelos alcalinos, Bray para suelos ácidos. Cuando se hace Bray, como es el caso,
de este ejemplo que venimos siguiendo, entonces aquí hay 4 modelos. ¿Cuál modelo vamos a aplicar? Depende del pH, porque los modelos así se hicieron. El suelo que estamos utilizando, creo que tiene un pH de 6.5, por lo tanto vamos a aplicar este modelo para el que está entre 6 y 6.6. Si fuera más ácido, pues aplicamos el siguiente modelo de acuerdo al pH. Para convertir fósforo Bray, ¿sí?, a fósforo Olsen. Entonces, en este caso, el modelo que aplica o que vamos a aplicar es este que está aquí abajo, para el que está entre pH 6 a 6.6, para convertir fósforo Bray a fósforo Olsen y poderlo meter o calcular la dosis de fertilizante. Es lo que sigue. Entonces, vean, aquí está el modelo para convertir a fósforo Olsen. Meto fósforo Bray del análisis, que fueron 34 partes por millón. Este dato está en el cuadro de fertilidad que les dije al inicio de la clase. Y simplemente, pues, hacemos el cálculo. Y 34 partes por millón de fósforo Bray se convierten en 25 partes por millón de fósforo Olsen. Por lo tanto, ya entra fósforo Olsen a mi modelo, que está hecho, para el modelo de cálculo de fósforo, que está hecho en base a fósforo Olsen, ya para kilos por hectárea, para que me dé cuánto me va a aportar ese suelo de fósforo, de acuerdo con el análisis, que lo hice como Bray, pero en el modelo entra como Olsen, y el primer modelito es lo que hace, convertir fósforo Bray a fósforo Olsen. 25.3 por 2.29, que es un factor de conversión por un índice de eficiencia de utilización de ese fósforo, que es 1. Y esto se convierte en 58 kilos ya de pentóxido de fósforo por hectárea, que es lo que en teoría la planta va a absorber de ese suelo, ¿sí? De ese suelo. Y ya está el cálculo, 58 kilos de fósforo para ese análisis. Es muy sencillo. Vengo y lo pongo aquí en mi fórmula. 135 de pentóxido, porque aquí estoy como pentóxido. Pero si quiero, también puedo hacerlo en fósforo elemental, solamente que aquí estoy siguiendo cómo estaba el modelo original. Ya después, al final, para la distribución del fósforo, van a ver que voy a regresar a fósforo elemental. Aquí no quise hacerlo en fósforo elemental para seguir conservando la lógica del cálculo de las fórmulas, que está en base a fósforo, a óxido o pentóxido de fósforo, en forma de óxidos. Es el caso de fósforo y potasio. Entonces son 135. Esto viene de la demanda, de la tabla que quedó atrás, ¿sí? En forma de pentóxido, le resto lo que va a dar el suelo en forma de pentóxido y divido entre una eficiencia. Aquí vean, puse una eficiencia del 40%. Quedamos que la eficiencia de fósforo va de 0.4, de 40 a 50%. Aquí quise ser conservador todavía. Dije, no me vaya, a lo mejor sobreestimo la disponibilidad y me va a faltar fósforo. Como estoy en un nivel, digamos, medio adecuado y voy por un cultivo intensivo, si me sobrara fósforo, diga, no hay problema, porque para un cultivo intensivo en lugar de 30 partes por millón, yo sí pediría todavía un poco más, a lo mejor 60, 70, 80. O sea que tengo margen para subir fósforo y estar dentro de cantidades adecuadas o por arriba de los niveles medios. 31 partes por millón, que es lo que tenía este suelo, es un nivel medio, adecuado, no deficiente, pero para un cultivo intensivo podría faltarle. Entonces, cuando yo voy y hago mi propuesta y voy a hacer cálculos, ahí yo ya me estoy sesgando a que no me vaya a faltar y que si me sobra poquito está bien porque voy a ir subiendo mi reserva.
tengo margen, ¿sí? Para hacer esos ajustes. Y por eso puse 0.4. Y me faltan entonces, ya haciendo operaciones, pues 193 kilos de pentóxido de fósforo por hectárea, por ciclo. Ya estoy calculando entonces mi dosis de fertilización de fósforo. Ya llevo fósforo, ya llevo nitrógeno, ya llevo fósforo. ¿Dudas de fósforo? ¿No? Bueno, Doctor, sí, en caso de inocular, por ejemplo, con micorrizas, ¿podríamos utilizar una eficiencia mayor o mejor? correcto, correcto. Si ustedes van a inocular con micorrizas, entonces justamente ese efecto de micorrizas, tú lo metes al cálculo y ajustas hacia arriba tus eficiencias. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente va a bajar la dosis que tú tengas que meter de fósforo. Mientras suba más la eficiencia, tu dosis va para abajo, porque sabes que lo que haya se va a utilizar con mayor eficiencia. Así es, eso es correcto. Incluso podrías darle una eficiencia arriba del 50%. Después de todo es lo que estás proponiendo y tienes en lo que sigue, en el monitoreo nuevamente, para tú ver, evaluar, medir, estimar si fue buena tu propuesta, si sí estás alcanzando esa eficiencia o te quedaste corto y haces ajustes. A lo mejor dices, sí, me emocioné mucho. Está bien que las micorrizas son buenas. Yo propuse una eficiencia del 60%, pero no, mi sistema me está diciendo que me sigue faltando fósforo. Es decir, que no estoy logrando esa eficiencia porque fósforo ahí hay. Pues sí, ahí hay, pero no se está utilizando. Y yo pensé que con la micorriza iba a subir eficiencia. Entonces el monitoreo te va a decir cómo quedaron esos ajustes, cómo quedó tu propuesta. Pero es correcto lo que dices. Así es. Sí, gracias, doctor. Ahora, potasio. También existe una formulita muy sencilla. Dosis de potasio por hectárea y a kilos por hectárea. Viene de fósforo del laboratorio por un factor de conversión, por un factor de eficiencia de utilización de ese potasio. El factor es 1.2, que realmente es para pasar de K a K2O. Es 1.2, el factor de conversión. Así como fue 2.29 para fósforo, para pentóxido. Acá es 1.2. El factor de eficiencia va a depender del cultivo y de la textura. Para este caso, que es cultivo de jitomate, una hortaliza y una textura franca, el factor de eficiencia de utilización es 0.85. Todo eso, digamos en pocas palabras, estos factores es el resultado de muchos estudios que se hicieron en su momento y que después se validaron para calcular las fórmulas y que resultaron de esta manera estas fórmulas, ¿sí? Es decir, son fórmulas validadas en base a la experiencia de cálculos y de medición, ¿sí? Cálculos, bueno, sobre análisis, sobre cálculos y de medición de la utilización de esos niveles de nutrimentos en el suelo. En el caso de fósforo y potasio, que son las dos formulitas que estamos aplicando. Esta tabla resume esa situación. Nuevamente, si es un cereal, si es una leguminosa o una hortaliza, y dependiendo de la textura. Recuerden que la textura es un factor del suelo que va a determinar la utilización de varios nutrimentos. De la textura depende la utilización de potasio, de calcio y de magnesio. De esos tres, están muy afectados por textura. Y de esos tres también tenemos más información para potasio. Tal es así que cuando se hicieron estos cálculos o estos procedimientos de cálculo de fórmulas de fertilización, el factor textura quedó incluido en el proceso de cálculo, como lo están viendo aquí. Y entonces para una hortaliza como es el jitomate, textura media o franco, como es el caso que ocupamos, por eso el factor es 0.85. Y con esos datos pues voy a mi fórmula.
directo. El análisis de suelo me decía que tenía 700 partes por millón. Eso está nuevamente en el cuadro que les dije que a ese íbamos a hacer referencia. Ahí me decía que tengo 700 ppm de potasio, 700 miligramos por kilogramo, por el 1.2, que es un factor de conversión, y el 0.85. Y ese suelo entonces así directo, con 700 partes por millón que hay o que tiene, me va a aportar, en teoría, porque estas son estimaciones, 714 kilos de pentóxido, digo, de óxido de potasio por hectárea. Es lo que yo espero que me dé ese suelo. Lo meto a mi fórmula. Lo enfrento con la demanda. La demanda, nuevamente, en aquel cuadro que quedó atrás, donde se resumió la demanda del cultivo al que le estoy dando seguimiento, ya en forma de pentóxido fueron 644, menos 714. Vean ustedes ahora que la oferta es mayor que la demanda. Aquí está indicado igual una eficiencia de 0.65, que es la que yo sugiero para fertirriego, para ser eficientes, pero en este caso, pues obviamente el valor va a dar negativo. ¿Eso qué significa? Pues que no puede haber dosis negativas, ¿no? Eso significa, pues, o explica simplemente esta condición, que hay más oferta que demanda. Eso significa que si la diferencia es negativa, ahí para el cálculo. No voy a hacer ya más cálculos porque la demanda está cubierta y ya está aquí demostrado. Es decir, es un suelo con suficiencia de potasio para cubrirme toda la demanda. No es necesario en estricto que yo ponga fertilizante. Entonces mi dosis es 0 en estricto. Pero aquí hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? Como este suelo en realidad está en una cantidad muy, muy adecuada, y yo quiero que se conserve esa cantidad, que no se agote, que permanezca ese suelo de aquí en adelante con esos niveles nutrimentales que están perfectos, que ni siquiera requieren fertilización en este momento, en estricto. Pero yo sé que si no fertilizo y no repongo por lo menos lo que se está llevando el cultivo, voy a ir agotando mi demanda, perdón, voy a ir agotando mi reserva. Y más con un cultivo tan extractivo de potasio como es el jitomate, que incluso vea la demanda, 644 kilos de pentóxido. Es una alta demanda de potasio. Por lo tanto, si yo no fertilizo, porque asumo que la demanda está cubierta hasta este momento, en el caso de un cultivo como estos, en 3, 4 años te agota toda tu reserva. Y entonces ahora tienes otro problema. Le vas a meter potasio al suelo, ¿sí? Incluso lo que extrae la planta, y le va a faltar potasio, porque parte del potasio se va a ir a recuperar esas reservas de potasio. Eso pasa con muchos elementos, como el potasio. Una buena parte del potasio se va a los sitios de intercambio, y aunque ahí está, y aunque se considera potasio disponible, la velocidad con que la planta puede recuperarlo o tomarlo del suelo, ¿sí? Esa velocidad con que se requiere es alta en relación al movimiento de potasio que existe en el suelo, y va a haber deficiencias, aun cuando estés poniendo aparentemente incluso una dosis mayor de la que se va a extraer la planta, porque tu reserva en el suelo es muy baja. Entonces, cuando tenemos una situación así, ya de una cantidad adecuada de nutrimentos, la lógica de la fertilización, y sobre todo a través del fertirriego, e incluso meter solamente lo que la planta va a tomar, tomamos como criterio de meterle al sistema solamente las extracciones, lo que yo sé que se va a llevar la planta, para que el suelo siga quedando en los ciclos que siguen con la misma reserva, para no agotar mi reserva de potasio. Esta parte la menciono y lo digo no para que ustedes lo vayan a hacer,
sino incluso para que no se dejen en dado caso, o ustedes no actúen con ese criterio. ¿Qué pasa en muchos lugares con muchos productores que rentan sus terrenos y que entregan sus terrenos con una buena reserva de nutrimentos? Vienen los que rentan los terrenos, les extraen todos esos minerales, por ejemplo, las reservas de potasio, les da para tener producciones buenas. Obviamente, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo el rendimiento, porque le va a ir faltando cada vez más algún elemento o algunos elementos. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Conocen las reservas, saben que tienen nutrimento ahí almacenado para 3, 4, 5 años. Después de 3 o 4 a 5 años, regresan las tierras a los productores, todas desmineralizadas, agotadas, y produjeron altos rendimientos a un muy bajo costo de fertilización. Regresan los terrenos completamente infértiles y se llevaron la riqueza de ese suelo. No es el esquema que estamos promoviendo. Por eso, en este caso, aunque el suelo tiene suficiencia, incluso para no poner nada de potasio, y tu rendimiento no se va a caer, el suelo tiene reserva. Y a lo mejor te aguanta un segundo año. Y a lo mejor en un tercer año, en lugar de tu 100% que proyectas, solamente alcanzas el 90%. En un cuarto año, a lo mejor el 80%. Si tú vas a seguir ahí, dices, no, ya es mucho, ya me va a afectar, ahora sí le voy a poner. Y órale, le pones y no hay respuesta. Sigues con tu 80% de producción, porque sucede lo que les describí anteriormente. Entonces, esta parte, ustedes actúen siempre de manera, pues, ética entre las relaciones humanas e incluso también éticos con el mismo balance nutrimental que se pide que tenga un suelo, porque justamente tenemos al fertirriego como una estrategia de balancear, de alcanzar los equilibrios perfectos en el medio de crecimiento. Y la técnica o estas técnicas de generación de dosis de fertilización con base en los análisis de suelo, de agua y de extracciones nutrimentales, conociendo las curvas de extracción nutrimental, está probado que son estrategias correctas, pero hay que basarnos sobre análisis correctos de laboratorio, sobre interpretaciones correctas, sobre aplicación del conocimiento de la fertilidad, de todo para aplicar ese conocimiento y ajustar los programas, ajustar los equilibrios para lograr ese balance con una alta eficiencia de utilización. Eso, y sobre todo actualmente desde el punto de vista económico, que los costos de fertilización son altos, que los desequilibrios son altos, tenemos esta estrategia para alcanzar los equilibrios, los balances. En esta parte, no vayan a abusar ustedes de esas reservas, sabiendo que no va a haber disminución en rendimiento y que van a aprovecharse y van a heredar un problema a final de cuentas. Muchos de los problemas que tenemos actualmente en la agricultura son problemas heredados de los colegas, de los productores que han estado antes que nosotros. Ustedes no vayan a caer en esa situación. Entonces, de potasio para este caso no hizo falta. Más adelante vamos a ver cómo si voy a poner una dosis de potasio. Nada más para reponer las extracciones. De hecho, más adelante no voy a poner los 500, perdón, no voy a poner los 500, los 644, que es la demanda. En mi propuesta más adelante van a ver que aquí la cerré a 500, ¿sí? No todo, porque así me convenía, ¿sí? Estaba por arriba de la demanda, entonces le puse 500, no exactamente lo que dice la demanda, en el ejemplo que más adelante vamos a poner. Entonces, de estos ejemplos, ya hemos aplicado este criterio con base a oferta-demanda, que es esta formulita sobre la cual calculamos nitrógeno, fósforo y potasio. Falta aplicar el criterio 2 y 3. El 4 dijimos que no.
Finalmente, ustedes el 4, todo esto que estamos viendo, cada uno de ustedes, dependiendo ahí de sus habilidades, a lo mejor genera un pequeño programa ahí de cálculo. Simplemente un pequeño programa ahí en Excel o más elaborado. Muchos de ustedes que saben programación, todo esto que estamos viendo, pueden llevárselo a un paquete de cálculo, a un software que ustedes van a hacer y que es completamente válido. Yo aquí todo esto lo tengo en presentaciones y voy paso por paso, porque lo que a mí me interesa es generar en ustedes, ¿sí?, esa capacidad de entender lo que están haciendo, el cálculo que están haciendo de manera correcta, que apliquen todos esos criterios. Ya al final, toda esta información, ustedes mismos generan sus paquetes de cálculo, digamos, su software para hacer todo esto, y se van a obviar muchos pasos por ahí que yo he estado siguiendo, porque el objetivo es que ustedes entiendan lo que está pasando en el medio de crecimiento y están aplicando o hemos estado aplicando conocimiento que ustedes a estas alturas tienen de lo que está pasando en el suelo, con todos los nutrimentos en función de todas sus características, sus interacciones y demás. Entonces, ahora el criterio 2, en base a relaciones catiónicas y en base a relaciones preestablecidas, para seguir calculando. Ya llevo nitrógeno, fósforo y potasio. Voy a aplicar el criterio 3. Para potasio existe en varios casos todavía calcular potasio en base a dosis preestablecidas. Por ejemplo, vean esta. Ya no se utiliza mucho, pero para algunos cultivos puede funcionarles aproximar su dosis de fertilización de potasio. Solo para potasio, ¿eh? Bueno, y también para micros, dosis preestablecida. De hecho, para micros es el criterio que establecemos, dosis preestablecidas. ¿Cómo está este cuadro? Vean, para potasio. Ubicar primero si el cultivo que traemos, en este caso jitomate, ¿a qué grupo pertenece? A un grupo de alta, de moderada o media o baja respuesta. Claramente el jitomate está acá. Y luego la meta de rendimiento, baja, media o alta. Esa meta que traemos está por lo menos media o alta para campo en fertirriego en campo. Quizás para invernadero, un poquillo más de 100 toneladas sigue siendo bajo. Mejor para invernadero, metas de rendimiento ya de más de 200, 250, ya estaría entrando en una meta alta, 300, 400 toneladas por hectárea. Bueno, entonces ubico si mi cultivo es de alta respuesta y mi meta de rendimiento. Y luego me voy, ¿sí?, al nivel de potasio que yo tengo en el suelo según el análisis. Según el análisis eran 700 partes por millón, ¿lo recuerdan? La textura era media, por lo tanto estoy en esta condición, en una condición de alto. Por eso es que en el cálculo anterior, ¿cuánto salió de dosis? Nada, porque estoy en un nivel alto. Cuando por análisis directo ustedes estén en niveles altos o muy altos, normalmente la dosis es 0. Que para caso de potasio dije, ok, la dosis es 0, tengo reserva, pero yo quiero que esa reserva siga siempre así, alta, para no tener problemas de potasio, no heredar problemas, no abusar de esa reserva. Entonces aplico la extracción y como quiera sigo aplicando. Pero incluso vean que en el ajuste les dije, hasta voy a poner un poco menos de la demanda. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo reserva y estoy poniendo una buena dosis, ligeramente por debajo de la demanda. Bueno, aquí estoy en un nivel alto. Como estoy en un nivel alto, ya me regreso a este cuadrito. Estoy en un nivel alto. Y para una dosis media alta, digo una meta de rendimiento media alta, vean que me dice aplique 125 o 175 kilos de potasio por hectárea. El cálculo anterior me había dicho no ponga nada. Y yo les dije voy a poner la extracción y voy a poner 500. Está por arriba, ya en mi ejemplo que voy a dar adelante.
Aquí por esta fórmula me dice, pues ponga entre este rango, entre 125 a 175. Si yo pongo esto, le estoy dando una ayudada y estoy reponiendo parte de la extracción. No toda, obviamente. Pero si yo me siguiera así, donde durante varios ciclos voy a poner una dosis por debajo de la demanda y de la extracción, que en el caso de potasio va a salir de ese sitio, llegará un momento dado, varios ciclos adelante, que como quiera voy a ir agotándome mi reserva, porque lo que estoy poniendo no restituyo exactamente lo que me estoy llevando. Es un problema de tiempo también. Más lento porque sí estoy poniendo, pero puede hacerme crisis más adelante. Por eso mi criterio fue los 500, como eso que les digo, y es el dato que vamos a utilizar más adelante. Bueno, esa es otra manera entonces de hacer una estimación para potasio en base a dosis preestablecidas. Con este mismo criterio, para micronutrimentos, la tabla que vamos a utilizar es esta de interpretación. Y es muy sencilla. Miren, los niveles nutrimentales de los micros de hierro, de cobre, de zinc, de manganeso y de boro, de acuerdo con los niveles del análisis que está en esa tabla anterior a que dije que íbamos a hacer mención. Ahorita vemos esos valores, ¿sí? Me ubica en moderadamente alto para hierro, para cobre, para zinc y para manganeso. Y me ubica en alto para boro. Es decir, el suelo está perfecto. Eso significa, en pocas palabras, para micros, y también porque se usan en cantidades pequeñas en realidad, que la demanda está cubierta en el suelo, que no es necesario poner micros. Obviamente, cuando yo estoy, como lo van a ver, cuando en el suelo los niveles nutrimentales están de medios hacia abajo, ya vamos a hacer recomendación de fertilización de micros. Cuando los niveles están de moderadamente altos a altos o muy altos, ya no vamos a recomendar micros. Sobre todo si estoy muy alto, al contrario, hasta está peligrando el exceso, el efecto tóxico. Si está alto, cero fertilización. Si está moderadamente alto, yo ya puedo decir, sí voy a darle una ayudadita aquí a los micros. Yo sé que la demanda está cubierta, pero pudiera ser que en momentos críticos por ahí pudiera faltarme algo. Y entonces reaccionamos estratégicamente a considerar parte, ¿sí?, de lo que va a tomar la planta, ayudándole un poco. Después de todo, estoy en un nivel solo moderadamente alto. Y también recuerden, ¿sí?, en cultivos intensivos, los niveles nutrimentales expresados en estas tablas se sesgan un poco hacia arriba, en lugar de los niveles medios. Entonces, son criterios que ustedes deben tener como base para reaccionar si sí ponen o no ponen y cuánto ponen y en qué momento ponen. Porque con estos niveles, ustedes pueden decir ahorita de entrada, al trasplantar, ¿me urge meter micros? Pues claramente no. Incluso hay micros para toda la etapa vegetativa, hay, pero el caso de jitomate ya viene floración. Ya traigo varios meses que la planta está tomando micros del suelo. Estaba en niveles medios, moderadamente altos. Estoy bien, pero digo, viene ya floración, viene cuaje de frutos y voy a un ciclo largo donde voy a estar formando frutos de manera constante durante varios meses. Pues es obvio que vas a incorporar micros en tu programa para seguir incluso con esos niveles moderadamente altos. Cuidar de que no pongas en exceso para que caigas a lo largo del tiempo o pases a niveles altos o muy altos. Cuidar tu reserva nuevamente para que con el tiempo y si vas a continuar, no vayas bajando tus niveles y después de algunos años ya andes en medio, en la parte baja, rayando niveles moderadamente bajos o hasta pasando a niveles bajos. Son estrategias que tienes que considerar para ver cómo manejas a lo largo de los ciclos, iniciando por el que con el que tú estás
conectándote en ese sistema y cómo proyectas hacia adelante el manejo de esa nutrición. Entonces, aquí están ubicados los niveles nutrimentales. Y ya para cada micro existe una tabla para calcular dosis e incluso dosis, ¿sí? Dosis ya de sulfato de hierro y sulfato de manganeso. Como estas fuentes son las más baratas y son las que hemos usado a lo largo de varias décadas ya para calcular dosis de fertilización en relación a micros, esta tablita que está aquí sirve para calcular la dosis de hierro y manganeso, pero los valores que están aquí se refieren ya a kilos de sulfato ferroso o sulfato de manganeso por hectárea. Y vean ustedes que hay dosis si el nivel en el suelo es de medio hacia abajo, medio, moderadamente bajo, bajo y muy bajo. Si ya el nivel fuera moderadamente alto, como es el caso de nuestro suelo que tenemos ahorita, siguiéndole el ejemplo, si voy a la tabla de cálculo de micros, ya no me indica nada. Es decir, la demanda está cubierta. El valor en realidad del análisis era 18.5 de hierro, 15.3 de manganeso, moderadamente alto. Conclusión, no aplicar, no aplicar, demanda cubierta. Pero si el nivel hubiera sido medio o cualquier otra categoría hacia abajo, ustedes se van a ir a estas tablitas, entran por nivel de clasificación del micro y por pH. Vean cómo aquí, así como textura para potasio, por ejemplo, es un factor a considerar, ahora para un micro no entra textura, entra pH como un criterio de suelo. Y vean ustedes cómo si el pH es ácido, menor a 6, la dosis es baja cuando yo tengo una deficiencia en el suelo. Vean la lógica también. Si el nivel es medio y pH menor de 6, solamente se aplican 5 kilos de sulfato de hierro o manganeso, sulfato. Es la misma cantidad de hierro y manganeso. Son muy similares las interpretaciones. Por lo menos algunos autores sí establecen diferencia entre hierro y manganeso. Los esquemas que nosotros hemos estado siguiendo a lo largo ya de varios años, hierro y manganeso los trabajamos como muy similares en cuanto a su comportamiento en el suelo. Vean ustedes la lógica entonces de la dosis. 5 si es un nivel medio y pH ácido, pero el mismo pH abajo de 6, pero un nivel muy bajo, entonces no son 5, son 20 kilos de sulfato de manganeso o ferroso por hectárea. Ahora vean si el pH es alcalino, arriba de 7.75, por ejemplo, un suelo calcáreo arriba de 8. Si el nivel es medio del hierro, vean que ya se convierte en 20 kilos. Y si es el nivel moderadamente bajo, pero pH muy alto, vean que se convierte en 50 kilos. Entonces, esta tablita nos ubica para definir la dosis en función del nivel del micro en el suelo, de medio hacia deficiente, y si es un suelo, digamos, neutro hacia abajo o de neutro hacia arriba, es decir, ácido o alcalino. La dosis se modifica porque el pH tiene que ver con la disponibilidad del micro y con la eficiencia de la fuente que voy a poner para ese micro. Ahora, estas dosis son o están hechas para la forma más común de aplicar micros, sulfato de hierro, sulfato de manganeso. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una fuente, como es el caso en Fertirriego? Yo en Fertirriego normalmente ya no uso sulfatos porque son muy ineficientes. Me obliga a poner dosis altas y no se van a aprovechar. Entonces usamos quelatos. Cuando ustedes van a usar quelatos en lugar de fuentes como estas, dependiendo del pH del suelo y de la demanda de la planta, la dosis se reduce a la mitad o hasta un tercio. Si ustedes van a hacer a través del fertirriego, aplicar quelatos y no van a aplicar
nutrición todos los días, como exige el fertirriego para ser eficientes, cuando tienen un cabezal de riego moderno, ¿sí? Sáquenle provecho al cabezal de riego para fertilizar diario. Y entonces poner los nutrimentos que la planta está tomando diario. Las dosis que le salgan de micros aquí en base a sulfatos, si ustedes van a tener una manera eficiente de meter los micros en forma quelada, pongan 1/3 nada más de lo que le sale aquí. Y con eso van a cubrir la demanda sin problema. Estas dosis de aquí, repito, para fuentes inorgánicas como los sulfatos, son las fuentes más ineficientes. Nos manda a dosis altas en realidad. Si ustedes calculan cuánto hierro, manganeso y otros micros, como lo vamos a ver, están poniendo por estas dosis, están poniendo mucho más de lo que la planta va a tomar. Una planta en promedio, ¿cuánto toma del suelo de hierro? 2, 3 kilos por hectárea entre todas las plantas para todo su ciclo. Solamente plantas de alta demanda sí podemos irnos a 4, 5, 6 kilos por hectárea. Ya no va a haber tiempo, obviamente, pero tengo una presentación, por ejemplo, para higo, donde las extracciones andan 4, 5, 6 kilos por hectárea para satisfacer la demanda de higo en un cultivo intensivo. Entonces, eso va a variar de cultivo a cultivo. Por eso la demanda es importante. Bueno, esto es para micros. Esa sería la forma de calcular. También para zinc, termino con esto nada más, ya estamos en tiempo. El zinc fueron 3.9, moderadamente alto, no aplicar. La misma lógica, aquí para aplicar sulfato de zinc. Dosis por hectárea en función de pH, en función del nivel del micro. En el caso del cobre, también el nivel era 1.8, moderadamente alto, dosis no aplicar. La dosis que está aquí sería sulfato de cobre. Boro, el nivel 2.01, interpretación alto, dosis no aplicar. Vean que este suelo está bien en todo. No requiere aplicarle nada. Pero ya en el ejemplo que vamos a ver después, sí voy a meter micros, por lo mismo que ya discutí. Y vamos a ver cómo quedó mi propuesta. Pero en estricto de entrada me dice no pongas. Yo sí voy a poner varias de las cuestiones, ya se las dije. Después vamos a seguir aclarando algunos puntos. Y sería la forma entonces para los micros. Así van a determinar ustedes su dosis que van a meter de micros para el suelo, el problema que les ocupa, que están resolviendo. Ya estamos en tiempo. Rápidamente, ¿cuánto quedó la práctica? ¿Me sugieren la práctica ustedes? El mañana viernes, ¿no? Los dos, o hoy jueves. Sí, profe, el viernes. Ok. Miren, digamos, tengo urgencia de acabar. Entonces, mañana continuamos en clases normal y por la tarde continuamos en clases en ese horario que me dijeron, aunque sea si no pueden los dos grupos, Suelos y Horti, en el mismo horario, yo repetiría la clase me urge terminar toda esta parte teórica, porque ya me urge darle el curso al doctor Prado para que continúe con lo de él. Y luego, mientras él está dando la parte teórica, nosotros hacemos prácticas en esos horarios que ya habíamos platicado. Pero bueno, ahorita la clase termina, nos vemos mañana. Mañana definimos la continuación, ¿sí? Porque el lunes quiero que el doctor Prado ya continúe él el lunes. Si no termináramos mañana, vemos, a lo mejor yo utilizo la clase del lunes todavía, la que está programada y la misma clase del lunes en práctica, porque ahí sí me decían que los lunes podían, para ya terminar toda esta parte teórica y ustedes ya se sigan con el cálculo del examen tarea que tienen. Y luego la parte práctica la seguiríamos viendo ya solo conmigo, pero ya la parte teórica ya están con el doctor Prado. Ese horario de prácticas que definimos, yo voy a utilizar todavía unas semanas de mayo
para hacer algunas prácticas, aunque ya estén con el doctor Prado. Y quizás de las siguientes, la tercera y cuarta semana de mayo y de junio, ya con el doctor Prado, algunas prácticas que vayan a hacer, ya se ponen de acuerdo con él. Pero sí me urge que terminemos para que ustedes tengan más tiempo y también para ya darle el curso al doctor Prado y luego conmigo continúan en la parte práctica aún teniendo clases con el doctor Prado, fuera del horario que está establecido. Y ahí nos organizaríamos que sería grupo por grupo. Incluso hasta puede ser en otras horas propuestas de las que ustedes tenían, si es que pudieran, si no en el horario que ustedes ya definieron. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Ahí vayan acumulando dudas, porque ya lo que sigue es que ustedes, es más ahorita sigue, que empiecen su examen tarea. ¿De acuerdo? Doctor, Sí. Gracias. ¿nos podría comentar cómo quedó con sus horas? Con Orti quedamos de 3, a ver, los de Orti, ¿se acuerdan? De 3:30, no, de 3 a 5, no, de 4 a 5, con los de Orti. Y Bueno, y con los de suelos de 5:30 a 7:30, ¿cierto? ¿El día viernes? Sí, bueno, no, esos fueron los lunes, ¿no? Los lunes, ¿no, profe? Ese Los es el lunes. horario. Ese es el horario de los lunes. Sí. Sí, es cierto. Y para los viernes quedaron que después de, los de suelos me dijeron después de a las 9:30 o a las 10. 9:30, profesor. Ok. O sea que mañana nos la podemos seguir corrida con los de suelos después de las 9:30. O sea, termina la clase y nos continuamos o damos ahí para que vayan a desayunar. Igual yo, podemos terminar la clase a las 9, ustedes se van a desayunar y nos vemos a las 9:30. ¿Sí? A menos que lleguen desayunados, pero bueno, puede ser así, la clase termina a las 9:30, continuamos con el horario que sería teoría, y luego ya después serían las prácticas. Y con los de Orti, igual mañana me dicen a qué horas continuamos, no me acuerdo con ellos el viernes cómo quedó. ¿Cómo quedó con ustedes los de Orti el viernes por la tarde? De 2:30 a 4, profe. Ok. Y con los de Orti, mañana continuaremos de 2:30 a 4. Pero quiero terminar teoría, porque me urge ya entregarle. Y muy probablemente no acabemos mañana. Es más, estoy seguro que no acabamos mañana, incluso con 2 clases. Pero el lunes, con 2 clases, la normal, la de 7:30 a 9, y luego la de 3 y 4 a 5 y de 5 en adelante, mañana debo terminar, el lunes debo terminar todo este ejercicio de cálculo, para que ya la próxima semana las clases normales de jueves y viernes ya serían con el doctor Prado. Y ya nosotros continuamos con prácticas. ¿De acuerdo? Está muy bien, doctor, gracias. Entonces, Félix y, Víctor. bueno, y Víctor, ustedes pueden unirse con Suelos o con Norte en el horario que les convenga. Está bien, doctor. Sí, doctor, gracias. Órale, ahí estamos, Sí, cuídense. gracias. Hasta luego.